Me follé a otro hombre en la habitación contigua mientras mi marido cenaba con mis padres en el salón. Sí, lo leíste bien. No hay otra forma de decirlo. Mientras Javier brindaba con mi padre por su nuevo ascenso en la empresa, yo tenía las piernas abiertas en el cuarto de invitados, con Marcos encima de mí, intentando no gritar. Fue rápido, desordenado, torpe incluso, pero en ese momento me sentí como si estuviera viva por primera vez en años. Después, me subí las bragas, me lavé la cara en el baño, y salí sonriendo como si nada, con la botella de vino en la mano. Nadie lo notó. Ni siquiera mi madre, que es experta en oler el drama a kilómetros. Yo me senté junto a Javier como si no hubiera pasado nada. Reímos, comimos, hablamos de cosas normales. Y yo no dejaba de pensar en lo que acababa de hacer. Cómo había llegado ahí. Cómo lo planeé sin pensarlo demasiado. Lo más jodido es que no me sentí mal. Ni un poco. Al contrario, me sentí poderosa. No por el sexo, que fue bastante mediocre, sino por lo fácil que fue salirme con la mía. Como si por una vez, el guión no lo hubiera escrito otra persona. Pero esa noche no fue el principio de la historia. Solo fue el punto de no retorno. Todo había comenzado 2 semanas antes, cuando Javier se enteró de todo de la forma más jodida posible. No fue por un mensaje, ni por una llamada, ni porque me pilló actuando raro. Fue porque Marcos, el imbécil que se metió conmigo, decidió vacilar a sus amigos durante una comida en su bar habitual y uno de ellos, por puro morbo, grabó todo con el móvil. Estaban en una mesa de terraza, hablando fuerte, medio borrachos a las 3 de la tarde, y en algún momento de la conversación, Marcos empezó a presumir de mí. La tía está casada, con 2 críos, y me dejó meterla en su cuarto de invitados mientras el marido estaba en casa. En su puta casa, tío. Y luego salió con la botella de vino como si no hubiera pasado nada. Te juro que pensé que se me iba a romper del placer, decía entre risas, como si estuviera contando cómo ganó en una partida de pádel. El tipo que lo grabó lo compartió en un grupo de WhatsApp que tienen, y uno de los que estaban ahí resulta que trabajaba en la misma empresa que Javier. No eran amigos, ni siquiera compañeros cercanos, pero se conocían de cruzarse por los pasillos. Y ese mismo tipo, no sé si por maldad o por incomodidad, decidió enviarle el video a Javier. Sin explicación. Sin contexto. Solo el video. Eran las 8 de la tarde. Yo estaba en casa preparando la cena. Habíamos acordado pedir algo porque yo no tenía ganas de cocinar y los niños estaban con mi hermana. Javier llegó del trabajo más serio de lo normal. Se quitó los zapatos, colgó la chaqueta y me dijo, Laura, ¿podemos hablar un momento? Ni siquiera se acercó a besarme, y eso ya me dejó incómoda. Me senté en el sofá con él, y sacó el móvil del bolsillo sin decir nada más. Me enseñó el video. No sé si has sentido alguna vez cómo te desaparece la sangre de la cara en segundos, pero eso fue lo que me pasó. En cuanto escuché mi nombre y vi la cara de Marcos en esa pantalla, entendí que se había acabado. No lo negué. No dije nada. Ni una palabra. Solo me quedé ahí, mirando el suelo, esperando que él dijera algo. Y lo dijo. ¿Eso es lo que valgo para ti? ¿Eso es lo que significa esta familia para ti? Su voz era tranquila, pero cada palabra dolía más que un grito. No me pegó, no rompió nada, no me insultó. Solo se levantó y dijo, esta noche no duermo aquí. Y se fue. Lo más extraño fue que no lloré en ese momento. Me quedé sola en el sofá, con la televisión encendida, sin ver nada, sin pensar en nada. No sabía si llamarle, si escribirle, si ir tras él. No sabía si tenía derecho siquiera a moverme. Había pasado de ser la mujer que creía tenerlo todo controlado a ser la que no tenía idea de qué iba a pasar en los próximos 5 minutos.
Esa noche no pude dormir. Cada sonido en la casa me recordaba que estaba sola. Me metí en la cama con el pijama de siempre, el que él me compró hace 2 años por mi cumpleaños, como si eso sirviera de algo, como si el algodón pudiera arreglar el desastre que yo misma había provocado. No hubo llamadas, no hubo mensajes. Ni por su parte ni por la mía. Y lo peor de todo es que no sentí alivio. No sentí libertad. Sentí una especie de vacío que no había previsto. Como cuando te tragas una pastilla sin agua y se queda atascada en la garganta. Al día siguiente, Javier no apareció por casa. Tampoco respondió a mis mensajes. Fui a trabajar como si nada, intentando mantener la compostura, pero cada persona que me hablaba me sonaba distante, como si estuvieran debajo del agua. Marcos intentó escribirme, como si no hubiera pasado nada. Solo puso, ¿todo bien? No contesté. No por culpa, sino porque en ese momento me pareció un cobarde. Lo que hicimos fue cosa de dos, sí, pero el muy cabrón se fue de la lengua como un adolescente inmaduro, y eso fue lo que detonó todo. Si hubiera cerrado la boca, si no hubiera necesitado presumir delante de sus amigotes, tal vez todo esto seguiría en secreto. Tal vez seguiría sentándome en la misma mesa con Javier, jugando a que éramos una pareja normal. Pero ya no éramos normales. Ya no éramos nada. Esa tarde, volví a casa antes de lo habitual. Javier había venido por la mañana, según me dijo el portero, a recoger algunas cosas. El cajón donde guardaba sus relojes estaba vacío. Su cepillo de dientes ya no estaba en el baño. Había dejado solo una nota encima de la mesa de la cocina: necesito espacio. Ni siquiera firmó con su nombre. Solo eso. 3 palabras que me dejaron temblando más que cualquier grito. Me senté ahí mismo, sin quitarme el abrigo, y lloré. No por Javier, no por los niños, no por lo que hice. Lloré porque ya no tenía el control de nada. Ni de él, ni de mí, ni de lo que iba a pasar a partir de ahora. Y eso fue solo el segundo día. El principio del desastre. Javier regresó a casa 2 días después, sin avisar, y entró como si fuera un desconocido, sin mirar alrededor, sin decir buenos días ni nada. Yo estaba en la cocina, intentando preparar un café que no pensaba tomar, con la esperanza absurda de que el ruido de la cafetera rellenara el silencio incómodo de la casa. Lo escuché cerrar la puerta con calma, caminar por el pasillo, y de repente apareció en el marco de la cocina, mirándome con una expresión vacía, como si estuviera viendo una pared. No me saludó, solo dijo: necesitamos hablar. Dejé la taza sobre la encimera, me sequé las manos y asentí, sabiendo que no había forma de evitarlo, que lo que venía iba a doler, y que no podía preparar ninguna defensa porque ya no quedaba nada que salvar. Nos sentamos en el salón, en extremos opuestos del sofá. Él se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, y empezó sin rodeos. No quiero que me expliques nada que suene a excusa. No digas que estabas confundida, no digas que fue un error, no digas que te sentías sola. Dímelo claro, ¿por qué lo hiciste? Respiré hondo, sin saber si era mejor mentir o decir la verdad. Al final, lo dije como era. Porque quería sentir que todavía podía provocar algo en alguien. Porque me aburrí. Porque tú siempre estabas bien, correcto, presente, pero yo ya no sentía nada. Él apretó la mandíbula y asintió lentamente. Entonces me usabas como decorado. Como parte del decorado de tu vida tranquila, ¿yo era eso para ti? Quise decir que no era así, pero si decía eso también era mentira, y ya no tenía fuerza para maquillar nada. No lo sé, Javier. No sé qué eras. Solo sé que un día me di cuenta de que no me importaba si te ibas o te quedabas. Javier se echó hacia atrás y se quedó mirando el techo. Cuando habló de nuevo, su tono fue más fuerte. ¿Y por qué en nuestra casa? ¿Por qué con él?
Con ese imbécil que tiene menos cerebro que un taburete. ¿Por qué mientras yo estaba con tus padres cenando, querías que fuera más humillante aún? Me removí en el asiento, sin saber si contestar o callar. No lo planeé así. Solo pasó. Lo invité a tomar algo, y terminamos en la habitación. No lo pensé. Fue una estupidez. Él me miró con una mezcla de rabia y desprecio. Una estupidez que se repite es una decisión. No fue un impulso, no fue una noche loca, fue una traición deliberada. Y encima, pensaste que podría salirte con la tuya. Lo hiciste delante de toda nuestra historia, de esta casa, de nuestra familia. ¿Sabes lo que más me jode de todo esto? Que ni siquiera tienes remordimiento. Que hablas como si estuvieras contando lo que compraste en el supermercado. Me dolió que dijera eso, pero sabía que era verdad. En ese momento, aún no sentía culpa. Sentía vergüenza, sí, incomodidad, claro, pero culpa real, de esa que te parte el pecho, no. Lo peor era que, por dentro, una parte de mí seguía creyendo que tenía derecho a haber hecho lo que hice. Como si Javier hubiera sido tan perfecto que yo me sentía excluida de esa perfección. Como si él tuviera todo bajo control y yo no tuviera espacio para existir como algo más que su esposa, la madre de sus hijos, la que organizaba cenas familiares. Él se levantó, caminó hasta la puerta, y antes de salir volvió a hablar. No sé si voy a poder perdonarte. Ni siquiera sé si quiero. Pero si te quedas aquí fingiendo que todo puede volver a la normalidad, te equivocas. Esto cambió todo. Me cambió a mí. Cerró la puerta sin portazos, sin escenas, como todo en él. Me quedé sola de nuevo, pero esta vez no me sentí poderosa ni libre. Me sentí ridícula. Me sentí como si hubiera perdido algo que ni siquiera sabía que era importante hasta que dejó de estar. Pasé el resto del día en silencio, sin tocar el teléfono, sin encender la televisión. No hice nada. Me senté en el sofá y me quedé ahí. Pensando en sus palabras, en mi cara cuando me habló así, en cómo yo, que siempre creí tener el control de todo, había terminado provocando una tormenta sin tener ni un puto paraguas. Esa noche, me encerré en el baño, miré mi reflejo y me sentí otra. No porque me viera más fea ni más vieja, sino porque ya no reconocía mi propia expresión. No era la mirada de alguien que había cometido un error. Era la mirada de alguien que se había hundido sola y no tenía claro si quería salir a flote o quedarse en el fondo un rato más. Y eso, de alguna manera, era peor que cualquier castigo que Javier pudiera darme. Javier no volvió a casa durante los siguientes 3 días, y en ese tiempo yo viví en una especie de limbo donde todo seguía su curso pero nada tenía sentido. Iba al trabajo, respondía correos, me duchaba, incluso cocinaba, pero todo era automático, como si yo estuviera ahí solo porque tenía que estar. El jueves por la noche, a eso de las 10, recibí un mensaje de él. Era corto, directo y sin emoción. Mañana te pasarán a buscar a las 11. No preguntes. Solo súbete al coche. No respondí. Me quedé mirándolo durante un rato sin saber si estaba asustada o curiosa. Pensé en llamarlo, pero sabía que no iba a contestar, así que me limité a prepararme mentalmente para lo que fuera que estuviera planeando. Conociendo a Javier, no sería algo impulsivo, ni violento, pero sí calculado. Siempre fue así. A las 11 en punto del día siguiente, un coche negro se detuvo frente a mi casa. Un hombre vestido de traje, que no conocía, bajó y me dijo por mi nombre. Laura, por favor, acompáñeme. Asentí, sin hacer preguntas, sin mostrar nerviosismo, aunque por dentro tenía el estómago revuelto. Durante el trayecto, no hablamos. El conductor no puso música, no revisó el móvil, solo manejó con precisión mientras yo intentaba adivinar el destino. Cuando finalmente nos detuvimos, reconocí el lugar de inmediato,
Era un pequeño restaurante al que habíamos ido muchas veces en el pasado, donde celebramos nuestro último aniversario. Me hizo entrar, y ahí estaba Javier, sentado en una mesa al fondo, con un portátil delante y una carpeta gruesa a un lado. Me indicó con la mano que me sentara, sin decir una palabra. Lo hice, más confundida que nunca. Él abrió la carpeta, me la empujó lentamente y dijo, «Lee todo». Dentro había impresiones de correos electrónicos, capturas de pantalla, fotos mías con Marcos entrando y saliendo del hotel donde habíamos estado una vez, recibos de comidas, reservas a mi nombre, y un documento firmado por Marcos reconociendo nuestra relación, incluyendo detalles que solo alguien que estuvo ahí podría confirmar. «Lo hiciste fácil», dijo Javier mientras me observaba. «Nunca cambiaste contraseñas, nunca borraste correos, dejaste pistas por todos lados. Yo solo tuve que juntar las piezas». No sabía qué decir. Él no quería escuchar disculpas, eso estaba claro. «¿Y ahora qué?», pregunté, sin levantar la voz, sin arrogancia, solo con la necesidad de saber qué venía después. Javier sonrió por primera vez en días, una sonrisa que no tenía nada de amable. «Ahora vas a pagar». No dijo más. Sacó de su mochila un sobre grande y lo deslizó hacia mí. «Es una copia de los documentos que envié esta mañana. Al despacho de tu jefe, al colegio de los niños, a tus padres, a los míos. Todos tienen ahora una versión ordenada y clara de lo que hiciste. Incluye tu confesión escrita de puño y letra que hiciste hace 2 noches, tus mensajes, y un pequeño resumen mío, con fechas y contexto». Me quedé helada. No por lo que había dentro, sino por la frialdad con la que lo había ejecutado todo. Había organizado mi ruina con la misma calma con la que preparaba un informe en su oficina. «¿Por qué los niños?», dije finalmente, sintiendo por primera vez algo parecido a pánico. «Porque no quiero que crezcan creyendo que tú eres la víctima. Porque se merecen saber la verdad antes de que tú se la edulcores». Intenté mantener la compostura, pero ya no podía. «Javier, esto es una locura. Estás jodiéndome la vida por una sola cosa. Lo nuestro tenía más cosas buenas que malas, ¿de verdad vas a tirar todo a la basura?». Él me miró como si estuviera frente a una extraña. «Laura, tú tiraste todo el día que lo trajiste a esta casa. El día que te abriste de piernas mientras tus hijos estaban en casa de tu hermana y tus padres en el salón. No me vengas ahora con equilibrio ni porcentajes. Esto no es una cuenta bancaria. Esto es una traición, y yo simplemente me aseguré de que todo el mundo lo supiera». No me gritó, no levantó la mano, no insultó. Solo me quitó la máscara. Salió del restaurante antes que yo, dejándome ahí, con la carpeta abierta, la cuenta pagada, y un futuro que ya no me pertenecía. En cuanto salí, el chófer me estaba esperando. Me subí en silencio, y volvimos a casa sin hablar, igual que en la ida. Cuando llegué, noté que la cerradura había sido cambiada. Usé mi llave y no giraba. Golpeé la puerta, llamé al móvil de Javier, nadie respondió. Me fui a casa de mi hermana y le pedí dormir ahí una noche. No me preguntó nada, pero sabía que algo iba mal. Al día siguiente me llegaron los primeros mensajes. Mi madre no quería hablar conmigo. Mi jefe me suspendió de forma temporal hasta aclarar la situación. El colegio pidió una cita urgente conmigo. Todo lo que Javier había dicho se estaba cumpliendo. Uno por uno, los pilares de mi vida se iban cayendo, no por lo que hice, sino por lo que él había mostrado. Nunca imaginé que sería él quien me destruyera con tanta eficacia. Nunca pensé que sabría hacerme daño sin tocarme. Nunca pensé que me dejaría sin nada sin levantar la voz. Pero lo hizo. Y lo peor es que no tenía cómo defenderme. Porque todo era cierto. Porque todo estaba ahí, documentado, claro, limpio, ordenado.
Mi venganza había sido un polvo. La suya, una demolición. Y no había comparación posible. No supe nada de Javier durante 4 días después del restaurante. Me llamó el 5.º día por la tarde. No me saludó. Solo dijo que necesitaba que habláramos en persona. Me citó en un parque cerca de donde vivíamos, el mismo donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Me pidió que fuera sola. Llegué puntual. Él ya estaba allí, sentado en un banco, con una bolsa a sus pies. Llevaba la misma chaqueta que usaba para ir a la oficina, su expresión era neutra, y tenía el móvil en la mano pero no lo miraba. Me senté a su lado sin decir nada, con las manos entrelazadas, sin saber cómo empezar. Él fue el primero en hablar. He estado pensando mucho estos días. No solo en lo que hiciste, sino en cómo lo enfrenté yo. En si me pasé, en si lo que hice fue justo, en si los niños merecían enterarse de esa forma. Me mantuve en silencio, esperando a ver hacia dónde iba. No quiero seguir viviendo con esta rabia. Me está consumiendo. Me despierto todos los días con un nudo en el pecho, no porque aún te quiera, sino porque me cuesta aceptar que esto se acabó así. Asentí, entendiendo lo que decía aunque me costara aceptar que ya no quedaba nada que reconstruir. Lo miré a los ojos por primera vez en días. Yo tampoco sé qué siento. No me atrevo a llamarlo arrepentimiento, porque si lo hiciera estaría mintiendo. No me arrepiento de haberme dado cuenta de lo vacía que estaba. Me arrepiento de cómo lo manejé. De cómo te traté. De cómo arrastré a los niños sin pensar en ellos. Él se quedó mirando al frente, sin mirarme. Lo que más me dolió no fue el engaño. Fue darme cuenta de que estuviste tanto tiempo sintiéndote así y nunca dijiste nada. Nunca me diste la oportunidad de hacer algo al respecto. Me dejaste fuera de tu mundo y luego me hiciste responsable del caos. Me dolió escucharlo decir eso, porque era verdad. Me acostumbré tanto a callar, a fingir que todo iba bien, que ni siquiera me di cuenta de que yo también estaba contribuyendo a nuestra distancia. No sabía cómo decírtelo. Siempre parecías tener todo bajo control, siempre con respuestas para todo. Pensé que si decía algo iba a sonar como una queja más. Como si yo fuera una malagradecida. Javier suspiró. Sacó unos papeles de la bolsa. Este es el borrador del acuerdo de separación. He hablado con un abogado. No quiero hacer esto más largo ni más doloroso. Quiero que resolvamos esto lo antes posible, sin peleas. Lo tomé sin mirarlo mucho. Sentí un vacío al tener ese documento en las manos, no porque me sorprendiera, sino porque ver nuestra historia reducida a un trámite me revolvió por dentro. ¿Qué va a pasar con los niños?, pregunté. Ya hablé con ellos. Saben que tú y yo no vamos a seguir juntos. Les dije que no los vamos a usar como moneda de cambio. Que cada uno tendrá tiempo con ambos, que no deben sentirse culpables por nada. No les conté más de lo necesario. Lo justo para que no tengan que elegir bandos. Me sentí aliviada, pero también derrotada. Yo fui la que destruyó esto, pero él estaba manejando las consecuencias mejor de lo que yo habría sabido. Hubo un silencio largo. Después dije lo único que me quedaba. No espero que me perdones, Javier. Pero necesito que sepas que todo esto me cambió. Que ahora entiendo cosas que antes no quería ver. No sé quién era la mujer que te hizo esto, pero no quiero volver a ser ella. Él se volvió hacia mí por primera vez. Laura, el perdón no cambia lo que pasó. Pero sí puede hacer que ambos avancemos sin tanto peso encima. No te odio. No te deseo el mal. Pero ya no te quiero. Y eso no va a cambiar. Sus palabras no fueron crueles. Fueron necesarias. Y en el fondo, ya las había intuido.
Lo que no esperaba era la forma en que las dijo. Con la calma de alguien que ya decidió que el pasado no le va a definir el futuro. Nos levantamos del banco al mismo tiempo. Me ofreció la mano. La tomé, con firmeza. Cuídate, Laura. Sé mejor. No por mí, no por los niños, sino por ti. Asentí. Lo intentaré. Caminó hacia el coche sin mirar atrás. Me quedé ahí unos minutos más, mirando el papel del acuerdo en mis manos. Y por primera vez desde que todo esto empezó, sentí que algo se cerraba. No con alivio, pero sí con claridad. La conversación no cambió el pasado, pero al menos dejó de doler tanto. Y eso, en ese momento, fue suficiente. Firmamos el acuerdo 2 semanas después de aquella conversación en el parque. Fue rápido, sin discusiones, sin abogados presentes, solo una notaría y una firma que cerraba oficialmente todo lo que alguna vez compartimos. Esa mañana me levanté antes que de costumbre, me vestí sin mirar el armario demasiado y caminé hasta el lugar sin pensar demasiado en nada. Ya no lloraba, ya no esperaba que él cambiara de opinión, ya no sentía rabia ni culpa, solo una especie de resignación tranquila que me acompañó desde que salí de casa hasta que me devolvieron la copia firmada. No intercambiamos palabras después del trámite. Un gesto con la cabeza fue lo único que nos dijimos antes de salir por puertas distintas. No había nada más que añadir. Todo estaba dicho, hecho y firmado. Durante los primeros días después de eso, el silencio en casa se hizo insoportable. Ya no estaban los ruidos de Javier entrando con sus llaves, ni su voz por las mañanas, ni su risa con los niños mientras hacían bromas en la cena. Ellos venían a verme por turnos, pero lo hacían con una prudencia que me dolía más que cualquier reproche. Me trataban con una mezcla de distancia y respeto, como si yo fuera otra persona con la que había que tener cuidado. No preguntaban, no juzgaban, pero tampoco se quedaban más de lo necesario. Hacían los deberes, comían algo, y al rato se iban con su padre o a casa de mi hermana. Yo lo entendía. Había perdido el derecho a reclamar tiempo, a exigir cariño o cercanía. Había cruzado una línea que no se arregla con abrazos o palabras bonitas. Volví a trabajar como si nada hubiera pasado, pero todos sabían. Lo noté en la forma en que me miraban, en las conversaciones que se detenían cuando entraba, en los saludos más fríos. No hubo acusaciones abiertas, ni comentarios directos, pero el aire era diferente. La confianza que antes tenía con algunos compañeros desapareció. Marcos, por supuesto, desapareció por completo. Me bloquearon de su número, de las redes, de todo. No me importó. Su papel en mi vida había terminado. Ni siquiera tuve ganas de escribirle para reclamarle algo. Él hizo lo que quiso, igual que yo, y las consecuencias fueron proporcionales. Si alguna vez se cruzaba conmigo, esperaba que lo hiciera con la misma incomodidad que yo sentía al pensar en él. Los fines de semana eran los peores. Sin visitas, sin rutinas, sin nadie que llenara los espacios, todo se volvía más evidente. Me quedaba sentada en el salón durante horas, leyendo cualquier cosa, viendo series sin prestar atención, ordenando armarios que no necesitaban orden. Empecé a ir a terapia, no porque creyera que eso lo arreglaría todo, sino porque necesitaba entender qué parte de mí decidió tirar mi vida por la borda sin pestañear. Mi terapeuta no me dio respuestas mágicas, pero al menos me escuchó sin juzgar, y me hizo preguntas que me obligaron a pensar de verdad, no a justificarme. Descubrí que durante años había ignorado mi malestar, que me había acostumbrado tanto a no molestar a nadie que terminé ahogándome en silencio. Que la infidelidad no fue un acto de pasión, sino una forma desesperada de romper con todo sin tener que pedir ayuda. No volví a hablar con Javier desde entonces. Me mandaba mensajes puntuales sobre los niños, horarios, decisiones escolares, pero nada más. No había hostilidad, pero tampoco cordialidad.
Éramos dos personas que compartieron media vida y que ahora solo se necesitaban para coordinar tareas logísticas. A veces me costaba creer que ese hombre que conocí en la universidad, con el que compartí viajes, risas, enfermedades, mudanzas y cenas con los suegros, ahora era alguien a quien no podía mirar a los ojos sin sentir un nudo en el estómago. No por amor, sino por el fracaso compartido que ahora cargábamos. Un mes después de la firma, me desperté una mañana sin ganas de llorar ni de pensar en lo que perdí. Me hice un café, abrí la ventana y sentí algo distinto, no era esperanza ni felicidad, pero sí una sensación de que lo peor había pasado. Empecé a hacer pequeños cambios. Me inscribí a un curso de fotografía que siempre había pospuesto. Empecé a salir a caminar por las tardes sin mirar el reloj. Volví a hablar con una amiga de la que me había distanciado hace años. Nada de eso solucionaba mi situación, pero al menos me hacía sentir que no estaba condenada a vivir entre las ruinas de lo que destruyó mi decisión. Aprendí muchas cosas en ese mes. Aprendí que se puede arruinar todo en una noche. Aprendí que el daño no siempre es visible, pero pesa igual. Aprendí que una disculpa no borra el daño, pero puede ayudar a seguir adelante. Aprendí que la fidelidad no es solo cuestión de cuerpo, sino también de presencia, de atención, de compartir lo que uno siente antes de que se convierta en rabia o indiferencia. Y lo más importante, aprendí que nadie te salva de ti mismo si tú no estás dispuesta a enfrentarte a lo que eres. Mi historia no tiene un final feliz. No hay reconciliación, no hay redención total, no hay milagros. Hay consecuencias, hay pérdidas, y hay un camino lento hacia una vida nueva, más consciente, más honesta, aunque más solitaria. No espero que nadie me entienda, ni que me perdonen. Solo quería contar esto como es. Sin adornos, sin excusas, sin culpas repartidas. Porque esta fue mi decisión, y con ella tengo que vivir.